Bienvenidos al podcast de Todo y Más. Mi nombre es Gerardo Villanueva. Estamos en la temporada 2, en el episodio 13, pero lo más relevante es que hoy estamos estrenando nuestro canal de YouTube. Ya tenemos otra plataforma para vernos, para escucharnos, para interactuar con ustedes. Y en este caso, bueno, pues vamos a inaugurar este nuevo canal de YouTube con un tema que me parece muy relevante, muy interesante, que me lo propuso mi colaborador, es un colaborador hermano de este canal, Alejandro Uribe. Vamos a analizar el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que hoy tiene una relevancia, aparte de que tuvo una relevancia histórica, creo que tiene una relevancia en la actualidad mexicana. Vamos a explorar cómo esos ensayos que en su momento escribió y esas reflexiones que dio Octavio Paz siguen vigentes en la sociedad mexicana contemporánea e inclusive siguen evolucionando, diría yo. Antes de que iniciemos, sobre todo para aquellos que no han leído el libro o que lo leyeron hace mucho tiempo, voy a platicarles de qué consta este libro. Este libro tiene 8 ensayos y un apéndice. Vamos a platicar o analizar en este episodio los 3 primeros ensayos, ojalá que nos dé tiempo. Vamos a analizar el primer ensayo, que es El Pachuco y otros extremos. El segundo ensayo, que es Máscaras Mexicanas. Y el tercer ensayo, que son Todos los Santos y Día de Muertos. Hay un cuarto ensayo que se llama Los Hijos de la Malinche, un quinto ensayo que es La Conquista y la Colonia, un sexto ensayo que es De la Independencia a la Revolución, un séptimo ensayo, La Inteligencia Mexicana, y el último ensayo, Nuestros Días. Vamos a empezar un poco para analizar el primer ensayo, que es El Pachuco y otros extremos. Fíjense que en su momento Octavio Paz planteaba al Pachuco como el símbolo de la juventud mexicana en los Estados Unidos. La historia de migración en los Estados Unidos parte desde la década de los 40, 50, 60 y ese gran boom que hubo en la década de los 70 y los 80. Y estos hombres que llegaban muy adoloridos de dejar México para buscar una aventura económica y social en los Estados Unidos, bueno, rechazaban de primera mano la cultura mexicana, pero también no se adaptaban a la estadounidense, pues que evidentemente todavía al día de hoy no los adopta. Hay una representación de esta crisis de identidad y una búsqueda de pertenencia. Pero vamos a analizar, y para esto quiero presentar a Alejandro, el tema de lo que es la actualidad y que tú me digas, este ensayo, ¿cómo lo llevamos al día de hoy? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Mira, pues ahora que estamos observando una nueva era en nuestro país, este tránsito de la tragicomedia mexicana, como lo escribió bien a bien José Agustín, y regresar a un libro tan visionario y tan seminal como fue El laberinto de la soledad, la colección de ensayos que Octavio Paz concibe cuando él ingresa como estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles y tiene un exabrupto de violencia con otros estudiantes americanos el primer día, porque él no sabe ni cómo pedir la comida en el comedor de la universidad. Se le queda sin palabras. Un joven Octavio Paz que de repente enmudece, habiendo tomado lecciones de inglés. Y en ese arrebato, en esa furia, concibe precisamente en largas caminatas, ve toda esta nueva realidad. Yo creo que el primer ensayo, este primer saque que en esta nueva temporada te agradezco invitarme, con el Iztaccíhuatl, una buena foto de fondo, recordándonos a la mujer dormida que debe de dar a luz, recordándonos todo el tema, pues, antropológico de lo que es la identidad nacional. Yo me quedo pensando y arranco con una provocación. Si bien el Pachuco negaba ser americano, pero tampoco quería ser mexicano, ahora tenemos, 75 años después de que se escribió este ensayo, tenemos mis reyes y mis reinas, tenemos buchones y buchonas, tenemos mamás luchonas, tenemos papás luchones, tenemos tribus, tenemos emos, tenemos chavos rucos, tenemos
un catálogo de nombres y formas donde seguimos, yo creo que corroborando el primer paradigma. El mexicano no nos seguimos sintiendo parte ni del origen ni de los conquistadores. No somos, vamos siendo. Y estas rebeldías en nuestros tránsitos sociales a lo largo de muchas décadas nos van reafirmando. O sea, la soledad sigue siendo el reflejo de nuestra rebeldía. No sé cómo opines de este primer saque tú. Mira, la verdad es que sí, vaya, conforme han pasado las décadas, finalmente nosotros nacimos a mediados finales de la década de los 70, fuimos niños en la década de los 80, tuvimos la oportunidad de, de viajar desde muy jóvenes, también vimos ese impacto, ¿no? En los Estados Unidos, cuando era un Estados Unidos de la década de los 80, en la que no se hablaba español o se hablaba muy poco español, en donde aún con nuestras clases de inglés y que teníamos cierto nivel de inglés, siempre era esa confrontación con decir qué somos, ¿no? Y eso finalmente fue evolucionando en los 90 y nos fuimos partiendo como país y fuimos de alguna manera desarrollando ciertas identidades, no nada más la del mexicoamericano que vivía en los Estados Unidos, sino aquí en México, pues nos fuimos reinventando todos. A lo mejor unos con un carácter más aspiracional, ¿no? De salir adelante, de llevar a un México moderno, un México inteligente, un México objetivo, y a lo mejor otras personas más conservadoras, pues teniendo esa nostalgia de lo que era el tema comunista, del tema de izquierda, y todo eso finalmente, ahorita que ya estamos en la cuarta parte de este nuevo siglo, pues nos estábamos viendo lo que decías tú, tenemos realmente una población muy diversa y no nos estamos poniendo de acuerdo en un proyecto de nación, que es lo que más a mí, en lo particular, estoy por cumplir 50 años y es lo que más me tensa y me preocupa, de que no se ve un rumbo, de que podamos unir fuerzas y creemos una nación para el futuro. Completamente de acuerdo, porque seguimos hablando de la identidad nacional construida a partir de una negación o evasión de lo otro. Tenemos en este momento un universo discursivo de binarios, sin entrar a nombres y particularidades, o estás a favor o estás en contra de. Con las redes sociales, ya lo hemos comentado en otras temporadas, esto se magnifica, pero la identidad es lo que yo soy, con quien yo hablo, lo que yo pienso, pero el otro de enfrente piensa exactamente lo mismo. Básicamente, la caracterización de mi persona se construye negando lo que fui. Esto el ciclo político, el ciclo empresarial, lo sigue replicando y no necesariamente, si bien hay avances de ese México que tú y yo crecimos, donde todavía teníamos a la abuelita con la televisión en blanco y negro que seguía viendo los sábados la película de la época del cine de oro en la eterna nostalgia. Es curioso, pero ahora nosotros nos volvemos unos nostálgicos de los noventas, de su música, de las películas icónicas de los ochentas, porque la promesa de ese Shangri-La que al que quizás aspiraron los pachucos al llegar a Estados Unidos, la seguimos teniendo nosotros. A nosotros nos toca un mundo donde el paradigma del libre comercio precedió a la cuestión de la transición a la democracia. El hecho de que el consumo abriera posibilidades, no solamente en bienes, sino en cultura, el hecho de que no todo fuera el canal que dominaba la televisora hegemónica, sino que tuvieras el radio. Hace poco yo recordaba Rock 101 y el aniversario de la estación, y luego surge el proyecto de WFM con González Iñárritu, y cómo todos esos grandes talentos, lo más irónico, esa gran inteligencia cultural mexicana triunfó, pero fuera de México, como los deportistas. Tú y yo somos grandes fans del Toro Valenzuela, lo lloramos. Pensamos en la desgracia que es, ¿no? La segunda generación de Julio César Chávez, que para nosotros sigue siendo
el boxeador, el pugilista, y seguimos todavía hablando de Hugo Sánchez y de sus logros en las Eurocopas. Entonces, me queda muy claro que esa negación sigue existiendo de nosotros mismos, esa identidad no está del todo consolidada y seguimos, yo creo que en este primer saque de este primer ensayo, pues seguimos metidos en el laberinto. Sí, la verdad es que es muy relevante lo que dice, sobre todo que hoy que estamos en un contexto binacional, en un contexto global, bueno, pues habrá que hacer análisis más profundos, sobre todo en los próximos años, para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno, vamos a pasar al segundo ensayo, que se llama Máscaras Mexicanas. Y lo que planteó en su momento Octavio Paz es el mexicano utilizando la máscara, esta máscara que es muy popular para los extranjeros, sobre todo la máscara de las luchas, y es parte de nuestra cultura, pero realmente era para ocultar el verdadero yo, es evitarnos mostrarnos vulnerables. El mexicano tiene algo, y el mexicano me parece que en ciertos escenarios usa muchas máscaras, sobre todo ante una defensa de un mundo hostil, cuando llega alguien extranjero, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves hoy este tema de las máscaras, que por cierto es una de nuestras grandes aportaciones al mundo, el tema de la lucha libre, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México. Mira, yo creo que en ese ombliguismo, en ese centro del universo del vocablo México, de los náhuatls, del ombligo, la máscara, que puede ser el silencio, que puede ser el machismo, que puede ser el albur, que puede ser también el embrismo, que puede ser también el meme, que puede ser el miedo, y ahora el hashtag, viene este ocultamiento sistemático de vulnerabilidades, el miedo a mostrarse tal como somos, la parte compleja, ¿no? De esa apertura o abertura a la fuerza que significa el trauma de la conquista. Sobra decir que de repente nosotros ya vivimos en otras latitudes del país y comienzas a tener perspectiva de lo que fue la Ciudad de México que nos tocó cuando viajamos, la ves en esta nueva etapa de recepción de migraciones de otros países como los tuvieron los 40 mexicanos, toda la migración judía, alemana, española, etcétera, libanesa, y estamos en distintos polos de la República y seguimos viendo, como bien dices tú, esas marcas de las máscaras que reafirman también nuestra soledad. Decía un quote line de la película Arráncame la vida, del general Andrés Asensio, que es una muy buena representación de Maximino Ávila Camacho, ¿no? Al respecto de la entrada de los civiles al poder y de la apertura al mundo del alemanismo, que no se nos note lo ariscos y los rancheros, que se trataba de hablar en inglés. Eso es muy interesante porque esa es otra de las máscaras. Yo Claro. soy global, yo soy cosmopolita. Hay quien caminó la República 3 o 4 veces, pero quizás la siguiente generación quiere caminar hacia y otros destinos, en un poco de sorna a lo que estamos viviendo en este momento en las realidades políticas. Tú ves el ascenso de una nueva clase política, pero que es reciclaje de la anterior, donde hay una máscara de la narrativa, donde vamos a hablar del pueblo, pero por el otro lado mantenemos esta vocación global y fashion y trendy, que por este otro lado no me gusta que me vean tal cual soy. Es muy interesante, pero hay yo creo que una máscara un poco más complicada de entender. Esta máscara de la indiferencia, de estar reservados, de la agresividad. Somos un país con cifras de decesos, ya sea por el tema de lo que fue pandemia, ya sea por el tema de lo que ha sido el problema tan delicado del crimen organizado, pero tenemos una máscara de alegría. No me quiero adelantar a los otros ensayos y a spoiler otros capítulos, pero lo estamos viviendo todo cual si fuera un permanente Día de Muertos, ¿eh? Estamos en un eterno desfile. Yo lo que te puedo decir es que como México, igual también estas máscaras han evolucionado, ¿no? Yo recuerdo que la década de los 80 era para el mexicano recibir un extranjero,
tanto en la década 70 y 80, era como un gran honor, ¿no? Inclusive ya ves que recibimos a mucha gente que venía perseguida de sistemas muy autoritarios como Argentina, Chile, inclusive Brasil, todas estas juntas militares y dictaduras que hubo en esos países y que se les dio un gran cobijo como investigadores o como profesores eméritos en la UNAM, ¿no? En la Universidad Autónoma de México. Y cómo en ese momento el mexicano era un orgullo en los 70s y los 80s decir, tengo un amigo chileno, argentino, brasileño, uruguayo, y de repente algo pasó en los 90s que el extranjero empezó en México a abusar del mexicano y la cosa cambió 180 grados, ¿no? Y entonces hoy tenemos a un mexicano que si bien tiene la máscara de cordialidad y de armonía y nos puede dar la bienvenida, sobre todo estamos a menos de un año de que empiece el Mundial del 2026, en el cual vamos a ser organizadores, pero tenemos otra máscara de decir, no, aquí no puedes hacer lo que haces en tu país porque las consecuencias, desafortunadamente, al día de hoy pueden ser hasta fatales, ¿no? Entonces, también el extranjero, ya que viene, sobre todo al Caribe mexicano, que es maravilloso, o a la Ciudad de México, que es una cosa espectacular, ¿no? Viene con ciertas reservas ya de ese mexicano que a lo mejor vino de joven o de adolescente o de niño y que hoy se encuentra con un mexicano, si bien cordial, pero muy a la defensiva. Completamente, y ahí vienen todas estas polémicas que ha habido al respecto de la gentrificación de distritos históricos con estos movimientos del nómada digital, el poder adquisitivo, los propios desplazamientos que hay al interior de la urbanidad. Y como bien lo mencionas tú, yo recuerdo la canción del Mundial cuando éramos niños, bienvenidos, bienvenidos, México recibe a sus amigos. Luego vinieron los noventas, donde todo lo que era de fuera, la máscara era de cordialidad y recepción. Pero luego, en el turnaround de los años, tenemos en esta cuestión, llamémosle de integración del bloque Norteamérica, entiéndase básicamente Estados Unidos, cómo esa vecindad ya se vive con otra máscara de no nos vamos a leer la mano entre gitanos, tú me conoces, yo te conozco. Lo decía no hace tanto la fiscal Pam Bondi en Estados Unidos. El tratamiento con México en el tema arancelario y en las discusiones de seguridad es distinto porque compartimos 3.000 kilómetros en millas de frontera, así como distintos vasos comunicantes. Ya no es esa máscara de asombro ante el mundo, sino es una máscara entre defensiva, acomodar la realidad que no es tan buena en los dos lados de la frontera, pero tú la ves, el otro te conoce y lo que tú mencionas. Yo recuerdo cuando decía uno con gusto, en mi colonia hay una comunidad japonesa muy grande. Aquí en Nuevo León siempre tuvieron cerca al parámetro de los Estados Unidos, a Texas como punto de referencia. Quizás no se vive tanto, pero también es una máscara de integración con lo que es la realidad del sur de Estados Unidos, del sureste, de Texas. Pero así las máscaras de 32 latitudes y ahorita pues yo creo que estamos viviendo como pocas veces pues una sucesión de máscaras virtuales, llamaría yo. Ahora, te quiero hacer una pregunta. En estas décadas, ¿ya conocemos bien a nuestro vecino del norte? ¿O él ya nos conoce a nosotros? Es de mala educación responder con otra pregunta, pero creo que la respuesta es al final del día, no. Seguimos siendo vecinos distantes, una realidad católica muy backward looking a lo que es el trauma de la formación de esta sociedad que espera una redención social en contraste con una sociedad del aquí y el ahora, emanada de la ética y la lógica protestante, formada por migraciones y que sigue siendo la primera potencia del mundo. Y a la vez de todo, desde la óptica del extranjero, usando la narrativa de Octavio Paz, México sigue siendo un vergel.
Eso es lo más impresionante de todo. Porque yo creo que lo que pienso, sobre todo en nuestra relación hoy en día con los Estados Unidos, que lo único que tenemos en común con los americanos al día de hoy es que somos dos países polarizados internamente. ¿No? O sea, tenemos en Estados Unidos, bueno, la gente que apoya el proyecto de Trump, ¿no? Que no escucha nada, y tenemos a otro país que evidentemente no lo apoya, lo aborrece, inclusive fomenta esta cultura woke, que está en un extremo que a veces yo no entiendo. Y por otro lado, pues en México estamos igual. En México hay gente pues, que apoya el régimen en el cual estamos y hay otra gente en el cual pues no puede ni siquiera ver a estos personajes pues, que salen casi a diario, ¿no? Eso es muy interesante porque una de las grandes citas del libro es al respecto de la vida de cara al pasado y la historia como una losa sobre el presente. Y eso, ahora que tú mencionas precisamente las culturas que se fueron generando como máscaras, como las absorbimos internamente, pues dice Paz que la cultura es un espejo roto en el que se reflejan nuestras inseguridades. Y yo creo que después de la pandemia, esas inseguridades crecieron aún más. Nos encerramos más en nuestros particulares laberintos, en nuestros particulares cotos, en nuestras particulares burbujas, y pues seguimos teniendo, al final de cuentas, ya no solamente es la parte de la identidad, ya viene la máscara y ya viene, digamos, como que el seguir viviendo la vida tal cual es, pensando que habrá un mañana diferente. Es muy interesante el espíritu de resiliencia del mexicano, esa adaptabilidad a lo que venga y como venga. Ahora, se nos está olvidando una máscara muy importante, que es la máscara digital, que son las redes sociales, ¿no? Que hace décadas no teníamos y que hoy también están jugando, pues, un tema muy importante, cultural, socialmente, ideológicamente, y ni se diga políticamente, ¿no? El tema del manejo de redes sociales y también las máscaras que el mexicano es de los que más consumen a nivel mundial redes sociales, o sea, finalmente tú y yo ya somos parte de esta comunidad de creadores en redes sociales y cada vez que hay premios a nivel internacional de creadores, de canales, de contenidos, pues México está a la cabeza. Entonces, es algo complejo, este, Paradójico, diría yo. ajá, porque como bien lo dijiste hace unos momentos, tenemos casi 3.000 kilómetros de frontera con la potencia número uno, y como que el mexicano está gritando hacia el mundo, una de dos, o escúchenme, véanme o ayúdenme. Y por el otro lado, hay todavía una veta de tradición que abreva de ese latinoamericanismo viejo que es muy interesante. Como yo a veces digo, ¿no? Tenemos una izquierda de Starbucks, porque tienes esa narrativa contra lo de fuera, pero que coexiste también con un consumo de lo de fuera y una glorificación de lo de fuera también, aunque sea lo opuesto a la potencia dominante, pero lo de fuera, por alguna razón, será mejor. Pero volvemos otra vez a nuestra realidad. La realidad se nos enterca y esa es yo creo que la máscara de ese mexicano valiente que sobrevive a pesar de todo. En los 50, cuando Paz escribe este libro, no me quiero adelantar a las conclusiones ni spoilearlas, pero él hablaba que estábamos atrapados en una suerte de triada entre capitalismo de la posguerra, la modernidad y la tradición. Yo creo que ya llegaremos a lo largo del análisis de esta lectura del texto a nuestra propia triada de en qué estamos atrapados, ¿no? ¿Qué nos tiene metidos en el laberinto? Pero para no adelantarnos tanto, yo diría que hay que ver primero el otro contexto del Día de Muertos, ¿no? Vamos a Y ver ese vamos ensayo, ¿qué te parece? al El ensayo tercero. número 3, que se llama Todos los Santos, Día de Muertos. El objetivo de este ensayo de Octavio Paz
fue pues hablar del Día de Muertos, explorar y sobre todo reflexionar sobre el significado y la importancia de esta celebración en la cultura mexicana, ¿no? Paz buscó entender, ¿no? Cómo esta festividad pues honraba a los seres queridos que han partido y cómo este reflejo de la visión mexicana hacia la muerte es una parte natural y de aceptación de la vida. Y desafortunadamente, bueno, te dejo la actualidad para luego dar mi comentario. Mira, decía Paz sobre la muerte y la vida, que el culto a la vida es también el culto a la muerte. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Nuestra muerte ilumina nuestra vida, si nuestra muerte carece de sentido, tampoco la tuvo nuestra vida. Es muy interesante cómo nuestra cultura frecuenta la muerte, hablamos de nuestros antepasados permanentemente, nos burlamos de ellos, acariciamos esas historias, dormimos con ellas, la festejamos. Es una suerte de juguete y un amor, una utopía del recuerdo. Cabe mencionar, aquí viene una nota, la suegra de mi mamá era una señora claridosa de Chihuahua, que en paz descanse. Y cuando empezaron a morirse sus amigas, comadres, hermanas, ella decía, bueno, se murió mi hermana, ni modo, pero ya están en edad de morirse. Entonces, es muy interesante cómo nuestra cultura tiene esa contradicción entre el temor a lo inevitable y el humor permanente. Yo recuerdo un maestro que nos dio a ti y a mí clase de economía del sector público, un tecnócrata prominente con doctorado en Estados Unidos, que empezaba su materia diciendo solamente hay dos cosas ciertas en la vida, que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Entonces es muy interesante cómo asimilamos nosotros el elemento de muerte en la cultura y también cómo hay una desensibilización a la misma en esta derivada de las narcoseries, los narcocorridos, la narcocultura, y ahí también hay una dicotomía. Nos unimos en la tragedia o en la fiesta. Y la tragedia fue el COVID, la tragedia, la primera que vimos nosotros de chicos fue el temblor de 1985 y el mundial nos cayó como un bálsamo para luego entrar a la tragedia de la gran inflación de 1987, para luego entrar a la otra tragedia del control inflacionario que en Sudamérica, mis amigos latinoamericanos no me dejarán mentir, en Brasil echó a la gente de las favelas a la calle. En Argentina tiró al gobierno de la Organización Nacional, que era la Junta Militar. Y en Chile, la espiral inflacionaria acabó orillando a que dejara la Junta Militar el poder a los civiles. Aquí no pasó nada. Seguimos y seguimos. Eso es muy interesante, cómo esta No, y aquí insensibilidad como, colectiva claro. nos caracteriza también. Y aquí, por ejemplo, lo que notamos es que todos esos terremotos que tuvimos sociales, financieros, económicos, políticos, orillaron a mucha gente a buscar oportunidades en Estados Unidos sin olvidarse de México. En los ejemplos que tú das, sobre todo el de Argentina y de Chile, también orilló a mucho argentino y chileno a irse a Europa, a una migración, pero jamás volvieron. No. Jamás volvieron. O sea, realmente hay grandes comunidades de chilenos y de argentinos en Europa que de alguna manera no tienen pensado volver a Argentina, no tienen nostalgia de Argentina y no tienen raíces, aunque nacieron en Argentina, obviamente, y tienen familia, pero no tienen esas raíces. Y el fenómeno del mexicano es al revés. Va a Estados Unidos y hace todo lo posible. El tema de las remesas es el ejemplo más claro de que seguimos con esas raíces que nos unen. Dirían los Caifanes en el disco de 1994, El nervio del volcán, afuera tú no existes, solo adentro. Eso es interesantísimo. Decía Facundo Cabral en uno de los grandes discos que llegó a hacer, los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Los peruanos de los incas y los mexicanos de los aztecas. Pero aquí la raíz no se rompe. Aquí hay un tema de calidez, la propia cultura alrededor de la comida, el propio día a día.
de nuestras familias. Y eso es muy interesante porque en la realidad binacional, incluso en las comunidades norteamericanas, más para el centro de los Apalaches, el medio oeste, la admiración de todos esos, llamémosle, americanos más ahora, con el trumpismo en boga, con mucho nativismo sobre los valores familiares del mexicano. Eso es interesantísimo, cómo la raíz no se va, se acendra con todo y que podemos estar fuera. Pero ahí otra vez viene la paradoja. Me tuve que salir, no quedó de otra, pero añoro regresar. Eso es también algo muy interesante de nuestra conciencia colectiva. Mira, nos quedan 5 minutos para terminar este episodio y antes que nada quisiera que cerras con una conclusión breve de estos 3 primeros ensayos. En la segunda parte, seguramente por el tiempo, también analizaremos los siguientes 3 ensayos y para una tercera parte, pues la gran conclusión a esta gran obra de Octavio Paz. No sé si sea la mejor obra, pero es la más conocida inclusive a nivel internacional, ¿no? Pues que platicaras un poco cómo ves de estos 3 ensayos, una breve conclusión. Mira, yo creo que al tratar de recobrar esta obra, yo la leí haciendo un resumen para la preparatoria, uno durante la licenciatura, un profesor austriaco que nos dio clase de marketing, que era materia complementaria, pero era muy compleja, donde él mandaba este libro, y el de Sergio Ramos, del perfil del hombre y la cultura de México, como must read, forzosamente, porque explora realmente la psique colectiva, es atemporal, porque vemos cómo embonan todos los elementos de análisis 75 años después en nuestras existencias y nos sentimos identificados a nivel de lo personal y a nivel del cuerpo social todavía con muchos de los temas que toca un hombre que pues, fue laureado con el premio Nobel en su momento. Y es interesante cómo la propia resistencia a su Nobel vino de la propia comunidad cultural mexicana. Eso lo avanzaremos Y en eso lo el... analizaremos porque nuestros intelectuales mexicanos tenemos muchos bandos y muchas ramificaciones, Exactamente. muchas Y incongruencias que mucha tienen cercanía con el poder y mucha actualmente. lejanía, de lo cual emana mucho resentimiento. Y hablaremos, pues, ya en la siguiente parte del análisis del libro, de esa palabra emanada de Marina, de la Malinche y de lo que deriva de eso, que es una palabra que, pues, es antropológicamente materia de estudio. No la mencionaremos, o tal vez la mencionaremos como concepto en el siguiente capítulo, pero de estos tres primeros ensayos, sí te puedo decir que me siento identificado, entiendo realmente los alcances y limitaciones de mi propia existencia. Y bueno, ¿no? Como esto se repite y repite y repite, y cómo esta tierra al final de cuentas es en exceso generosa, las dos salidas al mar, la frontera, y donde México sigue teniendo mucho futuro si es que sobrevive a su presente, y donde, como si fuese una sesión con el psicoterapeuta, el mayor problema de México es México y nosotros como cuerpo social. Solamente va cambiando históricamente blanco contra negro, A contra B, y sigue habiendo la misma dinámica. Es muy llamativo eso, porque para ojos del de fuera, este sigue siendo un cuerno de la abundancia, ¿eh? Y de verdad que ahora que yo mencionaba los Caifanes, me quedo pensando cómo El Nervio del Volcán, que fue el último disco de ellos, emanado de las influencias del rock de la época, de la comunidad argentina, que era la mitad de esa banda, cómo empiezan a pelearse y a agarrarse de los cabellos de una manera monumental, y lo que podría haber sido el Soda Stereo mexicano no lo es. Eso es muy interesante por la propia rencilla de ellos mismos. Pues te agradezco Er- mucho la participación en esta primera parte
y en esta nueva etapa del podcast evolucionamos de un canal de video en YouTube. También a los que nos siguen y nos quieran seguir escuchando en Spotify, vamos a seguir en Spotify, Google Cast, Apple Podcast, ahí también nos van a seguir encontrando. Es un proyecto que iniciamos y va evolucionando poco a poco. Seguramente vamos a acercar a más colaboradores, pues que enriquezcan esta parte intelectual, cultural, política, social. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Alejandro. Bye, bye. Muchísimas gracias, Gerardo.